tercer grado F. ¿Listos para poder trabajar una semana más conmigo? Pues yo sí, porque yo también estoy muy contenta para poder trabajar contigo durante esta semana. Chicos, esta semana Aprende en Casa nos tiene unas lindas actividades para poder trabajar. Pero antes de seguirte contando, te quiero preguntar algo. ¿Sabías tú que en nuestro Perú tiene una gran diversidad de animales? Claro, sí, muy bien. Tiene una gran cantidad, diversidad de animales en nuestro Perú. Pero, lamentablemente, muchos de ellos no son muy bien cuidados, no están muy bien cuidados por nosotros mismos, ¿no es cierto? Muchos de ellos, lamentablemente, están en un problema de extinción. Pero gracias a Dios también hay personas que están rescatándolos y que están tratando lo posible para que estos animalitos sigan sobreviviendo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver nosotros, durante 2 semanas vamos a investigar bastante sobre estos tipos de animales que nosotros tenemos en nuestro Perú, ¿no es cierto? Entonces, ahora sí, para poder continuar, te voy a mostrar estos 2 videos que vienen a continuación. Conoce el oso de anteojos. Sobre los páramos en las frías cordilleras andinas vivimos nosotros los osos de anteojos. Nos dan nuestro nombre porque el pelaje blanco o amarillo que rodea nuestros ojos da la forma de unos anteojos, mientras que el pelaje de todo nuestro cuerpo puede ser negro o marrón. Podemos llegar a pesar 200 kilos y nuestra altura es de 70 a 80 centímetros. Los machos somos más grandes que las hembras. Nuestro hocico es corto. Nuestras patas están diseñadas para trepar árboles gracias a que tenemos 5 dedos con garras largas y curvas. Usualmente somos muy activos tanto en el día como en la noche, y a diferencia de otros osos, somos muy tímidos, preferimos alejarnos de los humanos. Normalmente somos solitarios, aunque las hembras comparten más tiempo con sus ocesnos. Cuando ellas se encuentran en embarazo, su gestación es alrededor de 7 meses y pueden llegar a tener de 1 a 2 crías. De todos los osos, nuestra alimentación es la más omnívora, ya que comemos hojas de palmeras, bayas, cortezas, hongos y bulbos. Adicionalmente, comemos insectos, roedores, pájaros y ganado. Gracias a mi dieta, soy de importancia para el ecosistema, ya que esparzo las semillas de los frutos que como a través de todos los páramos y así crece nueva vegetación. Esa no es la única forma en la que ayuda a crecer el bosque. Cuando voy en busca de las frutas en los copos de los árboles, algunas de sus ramas no soportan mi peso y caigo. Esto permite que entre el sol y se formen claros donde puedan crecer nuevos arbustos. Actualmente estoy en peligro de extinción, ya que hay muchos rumores sobre los valores curativos de mi grasa y algunas partes de mi cuerpo. Además, soy objetivo de caza para los campesinos que viven en la región, ya que me culpan de atacar a su ganado. Pero la buena noticia es que algunos de nosotros nos encontramos dentro de los parques nacionales en Colombia, lugares en los cuales no podemos ser atacados. Hay muchos grupos de personas que se están esforzando por mantenernos a salvo. ¿Quieres hacer parte de ellos? El cóndor andino. El cóndor andino es un ave enorme que vuela sobre las montañas. ¿A dónde va con tanto apuro? ¡Ah! Va a ver a su familia. Hace pocos días nació un pequeño cóndor. Su mamá lo está cuidando. El papá cóndor les trae alimento. La mamá cóndor hizo un nido entre las piedras para que su pequeño hijo esté protegido y no tenga frío. Algún día el cóndor bebé crecerá, abrirá sus grandes alas y también volará cruzando el cielo. Bien, entonces ya vieron los videos. Ellos son unos de los animalitos que viven en nuestro Perú y están en proceso de extinción. Están siendo amenazados. ¿Y tú sabes qué es una amenaza? ¿Te has sentido alguna vez tú amenazado? ¿Y qué es lo que has hecho tú? Entonces también igual. En esta semana también seguramente también tú has escuchado hablar sobre los animales, cuya vida también está en extinción, como lo hemos escuchado en el video, ¿no es cierto? Que están siendo amenazados,
¿no? Entonces, también, y te preguntarás, ahora tú te harás la pregunta, ¿y quién los amenaza? ¿No? ¿Por qué lo hacen? ¿Y cómo lo hacen? ¿No? Entonces, vamos a ver ahora entonces, durante esta clase, vamos a ver cómo es, o sea, quién los amenaza, cómo hacen, ¿no es cierto? Entonces, para eso, el día de hoy vamos a tener nuestro siguiente propósito. Entonces, ahí está nuestro siguiente propósito. Nuestro propósito dice: hoy aprenderemos sobre los animales amenazados del Perú y explicar que esto se genera por la forma como los seres humanos nos relacionamos con el ambiente. Bien, mis queridos niños, entonces eso va a ser el propósito. Entonces, por lo tanto, primero vamos a hacer una serie de lecturas, ¿no es cierto? En la cual tú también vas a tener que entenderlo para luego resolver tus actividades que viene a continuación. Entonces, vamos a empezar con nuestra lectura. Vamos a leer los siguientes conceptos. Primero, vamos a leer los siguientes conceptos relacionados con los animales amenazados. Tenemos aquí, primero, diversidad biológica. Yo quiero que tú conozcas qué es una diversidad biológica. Es el número y la variedad de plantas y animales vivientes sobre el planeta. Para sobrevivir, la especie humana depende de la diversidad biológica. Como ustedes ven ahí, pues hay diversidad de animales y de plantas, ¿no? Como ahí conocemos el delfín rosado, la llama, el cóndor, ¿no? El mono colorado, plantas también que son especies, variedad de especies que también tenemos en nuestro Perú. Aquí unas flores, los árboles, ¿no? Y tanta diversidad. Entonces, por eso dice que nuestro Perú es muy rico en diversidad biológica, ¿ya? Otro concepto. Ahora yo quiero que tú conozcas lo que es fauna. Dice, fauna es el conjunto de animales de una región o un país. Se divide en fauna silvestre, que son animales que no son criados por los seres humanos, o sea, no interviene la mano del hombre. Y fauna doméstica, animales criados por los seres humanos, ¿no? Como vemos ahí a la llama, la alpaca, ¿no es cierto? Y por ejemplo silvestre, el pato silvestre, que también lo estamos viendo ahí, ¿no es cierto? Por ejemplo, el pato nadie lo cuida, solos están criándose en la naturaleza. Sin embargo, ya la llama ya está siendo domesticado por el hombre. Y vienen a ser también fauna, sino que doméstica, porque interviene el hombre a cuidarlos. Otro concepto que también quiero que conozcas, la flora. La flora es la vegetación propia de una región también, de acuerdo con el clima y otros factores del ambiente. O sea, todo con lo que es las plantitas, ¿no? Que crecen en nuestro Perú, o de acuerdo también, como dice ahí, de una región, ¿ya? Entonces, pasamos al siguiente punto. Ahora pasamos a otro concepto que conozcas también sobre estos animales que están siendo amenazados. Otro concepto, animales en peligro de extinción. ¿Qué cosa es peligros en extinción? Son aquellos que están en peligro de desaparecer del planeta. O sea, ya no van a existir. Si no cuidamos, por ejemplo, aquí estos animalitos que nos están enseñando que están en peligro de extinción, si los siguen matando, si los siguen usando, si no lo cuidan como debe de ser, con el pasar de los años ya no van a existir en nuestro planeta, ya no van a estar, ya no va a estar el oso de anteojos ni tampoco el cóndor, ¿no? Entonces a eso le llamamos, porque ya quedan muy poquitas especies de ellos. O sea, como ya no hay más especies, no hay más animales
así como de su especie de ellos, entonces se van a ir desapareciendo. Otro concepto que también tienes que conocer sobre la amenaza de los animales es la tala ilegal de árboles. Dice, es la actividad que consiste en cortar árboles sin autorización, sin importar que sean el hogar de diversos animales, ¿no? Entonces aquí vemos cómo están talando, cortando, no piden permiso a nadie, ¿no es cierto? Y están prácticamente destruyendo el hogar de muchos animales que viven en los árboles. Muchos animales que viven también ahí en ese lugar, en ese pequeño lugar que están ellos quizás quemando o cortando los árboles, ¿no? Entonces por eso dice tala ilegal. ¿Ilegal por qué? Porque no tienen permiso de nadie y están que cortan y cortan y cortan los árboles, ¿no? Cosas que no se debe realizar. Bien, ahora pasamos. ¿Cómo el ser humano se relaciona con el ambiente y genera amenazas a los animales? Vamos a ver un primer punto donde dice el mono aullador rojo o colorado. Este animalito que ustedes ven aquí dice: los seres humanos han destruido y siguen destruyendo mucho del espacio donde viven los monos aulladores rojos. Talan los árboles con el fin de vender la madera o usar los terrenos para obtener petróleo o sembrar y criar animales domésticos. También cazan a estos animales para venderlos como mascotas o alimento. Por el ruido que hacen, los cazadores pueden ubicarlos con facilidad, ¿no? Entonces estamos viendo ahí, por ejemplo, sabemos, miren cómo el monito, ellos paran viviendo ahí en el árbol y las personas al estar cortando y cortando los árboles ya no va a tener este monito rojo aullador donde vivir. Miren cómo se trepa en los árboles, ese es su lugar de vida de ellos. Y al cortarlos, pues ¿dónde se van a trepar? ¿Dónde van a estar? ¿No? Entonces por eso también las personas que cortan tienen que tener conciencia de cuidar a estos animalitos. Bien, otro animalito que también está en proceso de extinción, la tortuga dorso de cuero. Esta tortuga que ustedes ven aquí vive en el mar peruano y anida sus huevos en las playas, los cuales son saqueados, ¿no? O sea, saqueados quiere decir que las personas de repente ven el huevo y se lo están llevando, ¿no es cierto? De repente por curiosidad o de repente por querer llevárselos, ¿no? ¿Qué será? Pero entonces al saquearlos ya no están dejando vivir a esa tortuguita que de repente iba a nacer una nueva vida más de una tortuguita. Por ello, dice acá, por ello cada vez nacen menos tortugas, ¿ve? ¿Por qué? Porque muchas personas se lo llevan o lo destrozan y ya no permiten el nacimiento de una nueva tortuga. También tiene problemas para anidar, porque hay muchas playas habitadas por las personas. O sea, cada día las playas están siendo, de repente construyen más casas, no dejan ahí de repente un lugar o no dejan espacio para que la tortuga haga su nido, como dicen, ¿no es cierto? Quienes, por ejemplo, estas personas al crear o al construir sus casas usan su luz artificial durante las noches. Otra amenaza para ella son los plásticos en el mar, a los cuales confunde con alimentos, lo cual le ocasiona la muerte. ¿Ve? Otro animalito que también está en peligro de extinción, que es nuestro cóndor andino. Ahí lo tenemos, a nuestro cóndor. Es una de las aves más reconocidas de nuestro país. La principal amenaza que sufre esta ave es su captura para exhibirlo en circos y en fiestas patronales. Miren, como lo vemos aquí, que lo
lo colocan sobre un toro cuando hacen esas corridas taurinas, algo así. Entonces lo colocan ahí, miren, lo atrapan solamente para colocarlo sobre el toro y de repente no, ya después no va a poder seguir viviendo, ¿no? También dice, también se le caza para usar sus plumas y otras partes de su cuerpo. ¿Ves? Por eso también este bello animalito está en proceso de extinción. Y no solamente ellos, también hay muchos animales más que también están en proceso de extinción, que de repente poco a poco iremos a conocer. Ahora, vamos a ver nosotros las formas de proteger a las especies amenazadas en nuestro país. 1. Para evitar la pesca excesiva, se han creado las vedas. ¿Y qué cosas son las vedas? Aquí toma mucha atención. ¿Qué cosas son las vedas? Que son periodos en los cuales está prohibido pescar algunas especies para que éstas puedan crecer, desarrollarse y reproducirse. Si se pescan los peces pequeños, estos no llegarán a reproducirse y la especie terminará por desaparecer, ¿no? Como vemos también aquí en nuestra comunidad, vemos también, por ejemplo, ustedes han escuchado sobre los camarones y a veces no encontramos camarones y ¿qué dicen? Ah, está en veda. O sea, quiere decir que está prohibido por un tiempo consumir los camarones, ¿no? Y si los están de repente consumiendo, de repente hay restaurantes que están vendiendo eso, también puede ser sancionado porque tampoco no puede, o sea, si está vendiendo quiere decir que está atrapando o pescando a esos camarones, ¿no es cierto? Entonces hay que respetar. Si se da el tiempo de vedas, hay que respetarlos también, ¿ya? Muy bien. Otra forma para evitar el problema de la destrucción del ambiente por el corte o tala de árboles en los bosques, ahora se reforesta. O sea, otra forma es la reforestación. ¿Y qué es la reforestación? Esto significa que por cada árbol que se corta, se debe sembrar otro. Pero el problema es que los árboles demoran bastante tiempo en crecer, ¿no? Sabemos que los árboles, para que crezcan gruesos, crezcan altos y grandes, pues demoran varios años, ¿ya? Por este motivo, si se cortan muchos, los animales tendrán que buscar otro lugar donde vivir, ¿no es cierto? Como en el caso que vimos del mono aullador rojo, ¿no? Una vez que le corten su casa, ¿no? Donde él vive, entonces va a tener que buscar otro lugar que de repente no va a ser bien para él, ¿ya? Ahora, otra forma de evitar la destrucción del ambiente de los animales es la creación de áreas naturales protegidas. O sea, van a crear un gran lugar donde ahí van a proteger a los animales y no van a permitir que de repente le hagan daño, no van a permitir su caza, ¿no es cierto? Que son, o sea, estas áreas naturales protegidas son lugares tanto terrestres como marinos donde se protege a las diferentes especies de flora y fauna de nuestro país. Ahí se permite a las personas realizar las actividades necesarias para satisfacer sus necesidades, siempre cuidando el ambiente y la vida de la flora y la fauna del lugar. Muy bien, mis queridos niños, entonces, como tú has podido ver durante toda esta lectura que hemos realizado, pues te estás dando cuenta que nosotros, los seres humanos, nos relacionamos con el ambiente en el que vivimos, ¿no es cierto? De él tomamos nuestros alimentos y los materiales para construir nuestras casas y confeccionar nuestras ropas. Por ejemplo, en cuanto a la alimentación, tenemos por ejemplo cerca la playa,
¿no es cierto? Pero ahí también van muchos pescadores. Pero estos pescadores también tienen que saber realizar su pesca. Cuando realizan su pesca, pues tienen que también ver la selección. Si ven que de repente hay peces pequeños, pues tratar de devolverlos. Cazan a los peces, ¿no es cierto? Y entonces después se lo llevan a la orilla. En la orilla están que seleccionan y a los peces pequeños lo dejan ahí, ¿no es cierto? Entonces a esos peces pequeños no les está dejando crecer, los está dejando morir y ya no van a reproducirse más, ¿no es cierto? Entonces por eso es que nosotros decimos que también nosotros nos relacionamos, pero al relacionarnos con ellos hay que saber cuidarlos. Entonces para eso también está la veda. Si me dice que está en veda, entonces no debo cazar, ¿no? Y dejarlos por un tiempo para que ellos puedan, como dice, reproducirse, ¿no es cierto? Eso es lo importante. Nos relacionamos también, por ejemplo, como dice, tenemos para construir nuestras casas o nuestros muebles. Claro, necesitamos de las maderas, o sea, necesitamos de la madera, o sea, pueden talar, pero deben también tener un permiso. Hay un tiempo también de talas, ¿no es cierto? Y si talo, ¿qué dice que hay que hacer? Hay que hacer la reforestación, o sea, sembrar otra planta. Aunque sabemos que esa otra planta o ese otro árbol va a demorar unos años en crecer, ¿no es cierto? Entonces, como dice, si nos relacionamos, necesitamos de eso, de las maderas, o sea, de los árboles o de los peces, ¿no? Pero hay que saberlos también utilizar para cuidarlos, ¿ya? Otro, por ejemplo, para confeccionar nuestra ropa, por ejemplo, también a veces utilizamos acá en nuestro Perú la piel de la llama, de la alpaca, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces por ganar dinero, por querer ganar dinero, están que capturan o cazan a estos animalitos sin importarle de repente que se pueda extinguir, ¿no es cierto? Entonces, siempre, queridos niños, a cuidar a nuestros animalitos, ¿no es cierto? Sobre todo para que puedan seguir existiendo en nuestro Perú y no esperar a que se desaparezcan, ¿ya? Muy bien, entonces, una vez que nosotros hayamos trabajado, o sea, hemos hecho la lectura, entonces ya has comprendido, entonces ahora vas a pasar a desarrollar unas actividades que te voy a poner también ahí, en lo que es para tu trabajo en el portafolio. Todas esas preguntas que tú ves ahí, esas preguntas tú las vas a desarrollar fácilmente. ¿Por qué? Porque son preguntas de la lectura que hemos realizado, ¿no? ¿De qué forma las actividades humanas amenazan al mono aullador? Entonces ahí ya lo leímos. ¿De qué forma los amenaza? ¿No? Quitándole su casa, porque al talar los árboles le va a quitar su casa, ¿no es cierto? ¿Ya? Y muchas cositas más que también nos ha dicho ahí, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué forma las actividades humanas amenazan también a la tortuga dorso de cuero? ¿Ya? Entonces, todas estas preguntas tú la vas a poder desarrollar después de la lectura que hemos realizado. Luego también vas a desarrollar este cuadro también que te pide, completa el siguiente cuadro. Forma o tipo de amenaza. Por ejemplo, ahí nos da en el lado izquierdo, nos está dando la forma o tipo de amenaza. Por ejemplo, pesca excesiva de una especie. Pesca excesiva. Si hay pesca excesiva, ¿qué se hace o qué se puede hacer para prevenirla? Ya lo leíste también ya. A ver, ¿qué se hace cuando hay una pesca excesiva? En vez de hacer eso, ¿qué se debe hacer? La veda, ¿no es cierto? Muy bien, ya ves, ya estás aprendiendo. Y así los demás también vas a leerlo y vas a seguir completando ese cuadro. Y luego completas este otro cuadro donde dice, explica cómo las actividades nombradas en la lectura que hemos leído amenaza a algunos animales del Perú. Actividad humana, por ejemplo, la contaminación de aguas con plástico. Amenaza que generan los animales. Si contamino muchas aguas con el plástico, ¿qué amenaza va a generar en los animales? ¿Qué sucede? Por ejemplo, en el caso de ¿quién? De la tortuga. ¿Qué pasa? Que la tortuga se confunde con el plástico como
con el plástico como si fuera su alimento. ¿Ves? Entonces ya estás generando ya ahí una amenaza, ya estás generando una amenaza. ¿Ves? Y así vas viendo también tala de árboles. ¿Qué amenaza? Facilito, ya está facilito, ¿ya? Entonces ese cuadro tú lo vas a seguir también completando. Y por último, también te pide ahí último, dibuja a los animales estudiados el día de hoy. Que casi vimos a 3, ¿no? Al oso de anteojos, a nuestro cóndor y al mono aullador. ¡Ay! Y a la tortuga, ¿verdad? Entonces a esos 4 animalitos vas a dibujar finalmente. Bien, mis queridos niños, entonces espero haber ayudado. Y hoy día hemos conocido sobre las amenazas de algunos animales en nuestro Perú. Muy bien, mis queridos niños, entonces con esto me despido y luego espero tus lindas evidencias. ¡Chao!